Audio Jungle. Vamos a empezar a conocer los tipos de datos con los que vamos a interactuar. En este caso, vamos a ver cuáles son estos tipos de datos y dónde los vamos a empezar a utilizar. ¿Ok? Primero, nosotros vamos a empezar dentro de, si ya tenemos nociones de programación, pues recuerden que nosotros vamos a empezar a almacenar los datos que vamos procesando en variables o constantes, ¿no? En este caso, estas variables o constantes las vamos a necesitar ir tipando. C# es un lenguaje que se le conoce que tiene una estructura fuertemente tipada. ¿A qué se refiere con esto? A que C# va a mantener siempre cualquier variable o cualquier constante que nosotros declaremos debe de tener forzosamente un tipo de dato asignado. Si ustedes son desarrolladores web o conocen un poco de web o conocen algún otro lenguaje, como a lo mejor puede ser PHP o JavaScript, sabrán que en esos lenguajes no sucede así. Ustedes cualquier variable o constante que declaren, la pueden simplemente declarar asignándole un valor sin declarar su tipo de dato. En C# no sucede así. Nuestros variables y constantes deben de tener un tipo de dato y siempre deben de estar, siempre se debe de respetar este tipo de dato que se declaró, ¿no? ¿Alguien de aquí conoce estos lenguajes, PHP o JavaScript? Yo conozco JavaScript. Ok, y pues entenderás entonces esta parte, ¿no?, que comento. No, sí. No es necesario declarar los tipos de datos. No, nomás le pones var o led y ya pones el nombre de tu variable. Sí, le asignas ya sea un número, ya le asignas una cadena, le asignas un array, le asignas un, no sé, un double, lo que quieras y lo respeta. Aquí en C# no sucede así. En C# vamos a siempre tener constantes los tipos de datos. Es una característica principal de este lenguaje de programación. ¿Ok? Bueno. Tal vez me salté un poquito. Vamos a empezar a declarar una variable. Antes de declarar, bueno, va de la mano, ¿no? Declarar variables con tipos de datos. Vamos a empezar aquí a utilizar una variable y este programa lo que va a hacer, o este ejemplo que vamos a hacer es que vamos a pintar en consola el valor de una variable, ¿ok? Para eso vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Tenemos hay varias formas de declarar variables. Ahorita vamos a ver dos. Una es de forma explícita, indicando desde un inicio cuál es el tipo de variable, y la otra va a ser utilizando otra palabra reservada, donde vamos a utilizar no vamos a utilizar de forma explícita el tipo de variable, sino lo vamos a hacer en la asignación. Bien, primero, para declarar una variable debemos de tener presentes cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso vamos a declarar un entero y un string, son las dos más básicas. Vamos a asignarlos siempre primero con la palabra reservada del tipo de variable en este tipo de declaración. Y vamos a poner, no sé, var 1. Y ya después vamos a podemos asignarle el tipo de dato. En este caso, vamos a asignarle el valor. ¿Okay?
Este es nuestro primer ejemplo de declaración de variable. El segundo ejemplo de declaración de variable es utilizar la palabra reservada var. Vamos a escribirlo todo completo mejor. ¿Ok? Estas dos declaraciones son las más utilizadas, aunque les voy a comentar ahorita cuál es la diferencia entre una de otra y cuál es la que se recomienda estar utilizando ya de forma, digámoslo, profesional, ¿no? En esta estamos indicando de primera instancia nuestro tipo de variable, que es en este caso un entero. Asignamos el nombre de esa variable. En la sintaxis que vamos a tener de esa variable vamos a utilizar siempre con minúsculas y utilizando la notación de camel case. ¿Ok? La notación de camel case estaría iniciando en este caso con minúsculas, y en el caso de que vayamos a utilizar o vamos a extender el nombre, un nombre un poquito más largo. En este caso vamos a utilizar, no sé, variable primaria, y la otra a lo mejor variable secundaria. En este caso, la P y la S, pues las vamos a estar utilizando como les comentaba, ¿no? Con camel case vamos a hacer el upper para la primera letra de la segunda letra de la segunda palabra que vayamos a estar utilizando. ¿Ok? Después vamos a utilizar el signo igual. El signo igual en la sintaxis de C# no se refiere a una igualación, ¿no? De 1 a 1. El signo igual en C# es asignación. Esa es la forma en la que vamos a utilizar aquí el signo igual. Después vamos a ver cómo vamos a hacer las igualaciones, igual utilizando el signo igual y cómo se utiliza, pero cuando vean un solo signo igual, significa asignación. En este caso, yo a mi variable primaria le estoy asignando un valor, en este caso un entero, ¿no? Que es el valor de 0. ¿Ok? Segundo ejemplo de notación, lo único que cambia es la primera palabra reservada, que es la palabra reservada var, que proviene de variable. Esa estructura o esa palabra reservada es la que más vamos a estar utilizando y vamos a estar viendo más en programas actuales. Esta estructura es muy similar a la que tenemos en los lenguajes que les comenté anteriormente, en JavaScript o PHP, pero no deja de tener un fuerte tipamiento. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, una vez declarado una variable y asignándole un valor de algún tipo, en este caso si le estamos asignando un 0, durante todo nuestro programa o durante todo nuestro bloque que la estemos utilizando, esa variable no puede cambiar su estructura. Si es entero en un inicio, tiene que ser entero en un final. En lenguajes como JavaScript o PHP, no sucede así. Ustedes pueden declarar una variable en un inicio del tipo entero y 5 líneas después de código la pueden cambiar a string o la pueden cambiar a un array. Nosotros no lo vamos a hacer así aquí. Nosotros desde un inicio, utilizando la estructura o palabra reservada var,
Si la asignamos como entero, esa variable va a seguir siendo entero en todo su ciclo de vida. ¿Ok? Vamos a utilizar aquí declaración de... otra nota, si ustedes, por decir, está ahí escribiendo así, ¿no? De declaración de variable visita. Si yo le pongo Shift 77, perdón, si elijo toda la línea y le pongo Shift 77, perdón, si le pongo Control, estoy sobre la línea y le pongo Control KC, me hace el comentario de esa línea. Tenemos dos formas de comentar, con Shift 77 o con Control KC. Con Control KC no me hace la estructura del comentario, simplemente pone las líneas de comentario. ¿Ok? Vamos a seguir escribiendo variables para ver más opciones de declaración y de tipos, ¿no? Otra nota importante, los tipos de datos y las palabras reservadas, si ustedes se están como percatando o dando cuenta, siempre van con minúsculas, nunca las vamos a escribir con mayúsculas, ni hay posibilidad de escribir este int de esta forma. Perdón. Pero realmente no es recomendable, no lo vamos a estar utilizando. El que vamos a estar utilizando siempre es la notación con minúscula, ¿ok? Bueno, ahora que ya más o menos conocemos la estructura y declaración de variables y vamos a empezar con los tipos de datos, díganme qué tipos de datos ustedes conocen. Y si no conocen, también díganmelo, así de plano díganme, oye, yo no, a lo mejor todavía no conozco de qué es un tipo de dato, ¿no? Los decimales. Ok. Los de tipo entero. Los de carácter. Hay uno que es tipo byte, otro entero. Booleano. El doble. Double. ¿Cómo se llama? El string. Los float o flotantes, que son los decimales, ¿no? Los que contienen decimales. El booleano ya está. Las cadenas, bueno, es lo mismo, ¿verdad? String. Los tipos string. String y, bueno, los caracteres son los char, ¿no? String char. Disculpe, el anterior que comentaste. Perdón, no te escucho bien. A ver, ¿me escuchas mejor? Sí. Del anterior que comentaste era Control K. ¿Y cuál era la otra? Para comentar líneas. Para comentar líneas, Control KC. Ajá. Y mencionaste otra, ¿no? Control más K más C. La otra sería, eso es lo que no me gusta después, es Shift más 7 más 7 más 7, esas dos. Ok. Gracias. Sí. Ok, bueno, ¿hay alguien que no tenga noción de qué es un tipo de dato y para qué lo vamos a utilizar? ¿No? Bueno. Entonces creo que todos está entendido qué es el tipo de dato y en qué lo vamos a estar utilizando. Y pues, bueno, entonces veo que bastantes de ustedes están familiarizados con varios tipos de datos. ¿Ok? Sí, efectivamente, todos estos tipos de datos que ustedes conocen los vamos a estar manejando dentro de del lenguaje de C#.
¿ok? Lo que son datos para manejar números enteros, números flotantes o decimales, un tipo de dato para manejar un solo carácter, un tipo de dato para manejar una cadena de caracteres. Vamos a ver estructuras un poquito más complejas, como lo son los arrays o las listas. Incluso aquí ya se manejan listas para manejar arrays. Vamos a ver cómo se declaran. En general todos se declaran de la misma forma, aunque sí hay ciertas diferencias, y ahorita vamos a ver esas diferencias, ¿ok? Bueno, por aquí yo ya les mencioné una palabra como escondida, digámoslo así, que es la palabra estructura. Todos nuestros tipos de datos que nosotros tenemos van a tener una estructura. Bueno, vamos a ver entonces qué son las estructuras y cómo están ligadas con nuestros datos o con nuestros tipos de datos. Si nosotros nos posicionamos en la palabra, ahorita se escribieron ustedes el código que vamos escribiendo y pusieron int, y se posicionan su mouse sobre esa palabra, van a ver que dice ahí structure system.int32 y les da la descripción, ¿no? Represents a 32-bit signed integer, es decir, que representa un tipo de dato entero con signo de 32 bits, ¿ok? Si le dan como doble clic y le dan F12, nos vamos a ir a poder, vamos a irnos a navegar hacia la definición de esa, a la definición en sistema de lo que es la palabra reservada. ¿Ok? Vemos, si ustedes están viendo ahí en mi pantalla, que ese int ya tiene cierta nomenclatura o cierta estructura, vaya, la redundancia, muy parecido a lo que sería una clase, ¿no? Si nos damos cuenta, tiene un namespace también, y su namespace principal es system, o sea, int no existe fuera de otra estructura que no sea system. Nos da la palabra public, structure y su nombre, ¿no? En este caso, int32. La palabra estructura está reservada para ese tipo de datos, ese tipo de clases que nos van a proporcionar a nosotros o nos van a dar la definición de que esa clase es un tipo de dato, ¿ok? Con nosotros, con el tipo de dato, podemos hacer varias cosas. Por eso es que tiene definidos. Después, más adelante, vamos a ver a qué se refiere en esta nomenclatura que les estoy ahí marcando, que son los incomparable y format y converter. Son estructuras, si quieren ustedes tomar ahí nota, que se heredan. Y después, cuando entremos al tema de herencia, vamos a ver estas estructuras. Ahorita no las tomen como mucho en cuenta, pero ¿no? Son herencias. Pero vamos a seguir viendo esta estructura, ¿no? La estructura tipo int. Nosotros en el código vamos a ir viendo que vamos a ir manejando ciertas características de lo que es un int. Vamos a ver que tienen métodos que nos van a ayudar a convertir tipos de datos, a hacer comparaciones, a hacer igualaciones y hacer cambios, ¿no? de alguna forma, ¿no? Tiene todos estos métodos esta estructura, ¿ok? Y esto va a pasar con todas las estructuras que ahorita vamos a ir nosotros viendo. O sea, un tipo de dato no solamente nos va a dar a nosotros una definición de qué es lo que representa ese valor, sino que ya en código nos va a dar opciones a manejar ciertas acciones con el tipo de dato, como lo vamos a ir viendo con las comparaciones, con
los parseos o los cambios, y nos va a dar cierta definición también en cuanto a, por decir, cuál es el valor máximo o el valor mínimo que podemos utilizar con cierto tipo de dato, ¿no? Aquí los estamos viendo. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver ahorita ya a ver más tipos de datos, ¿no? Aquí tenemos una variable primaria, una variable secundaria, y ambos vemos que son del tipo entero. Vamos a seguir declarando variables. Variable cadena o carácter. Por dicho, cadena de caracteres. Para hacer una declaración de variable de tipo cadena de carácter, lo único que vamos a utilizar van a ser las comillas simples. También podemos utilizar comillas simples o comillas cadenas dobles. Comillas dobles, perdón. Ok. O podemos hacer esta declaración. A ver, ayúdenme a ver si a ustedes les funciona se posicionan en una línea y para hacer una copia exacta de la línea que tienen arriba, abajo, pongan control D. Sí, sí, funciona. ¿Sí les funciona? Qué bien. Es que yo no sé de qué dependa. Ya le busqué como varios. Por decir, en mi compu personal puedo, pero en mi compu de trabajo no me deja. Perdón, ¿qué caracteres dijo, profesor? Control D. Control D. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí para hacer los comentarios, yo le tengo que poner control K y control C. No control K y luego la C solita, tengo que poner control K y luego control C para que me dé ¿cómo se llama? El comentario. Ah, mira. Entonces vamos a hacerlo aquí, sí, ¿no? No, la verdad no sé de qué dependa de si es la configuración del teclado. Porque lo mismo les comento, por decir, yo para copiar una línea, aquí en esta me di cuenta que puedo con control D, control D, control D, y a veces esto es bastante útil. Aquí en mi máquina personal puedo, pero en mi máquina de trabajo ya le instalé y según pues tengo las mismas versiones de Visual Studio, según yo tengo la misma configuración de teclado y no me deja. Por eso les pregunto si a ustedes les deja. Control D les hace la copia exacta de la de arriba. ¿El idioma no será? Ya le busqué el idioma, según yo tengo el mismo idioma, es español México. Pues es que es lo peor, porque se supone que eso debería de ser con todo lo que vemos de computación una ciencia exacta y pues nomás de repente quién sabe qué influye, que no sale. Configuración a deber ahí perdida. Luego no falta, Porque yo, por ejemplo, hace 8 días tenía yo la versión en español y ya lo reinicié y le cambié a la versión en inglés para tenerlo igual. Y ni así. Ok, ahorita vamos a... qué bueno que me dices, vamos a hacer un repaso por decir de la configuración, porque sí vamos a ver temas de configuración de Visual Studio también, ok. Sobre todo cuando empecemos a ver la parte de paquetes. Declaración. Esto es lo mismo, ¿no? Otra nota importante, nosotros estamos acostumbrados como estudiantes a que utilizábamos cierta estructura para el nombre de nuestras variables, ¿no? Por decir, ¿cuántas veces no han ustedes visto un programa que diga, no sé, no, igual a 0. Después, no sé, aquí tenían la 2, la 3, la 4, y así. Un ejemplo, ¿no? Algo. Esto no lo hagan ya.
no lo hagan, no utilicen esta notación de utilizar números en sus variables, ¿ok? Si lo van a hacer de forma didáctica, está bien, de alguna forma, si a lo mejor en algún momento ustedes le quieren explicar algo a una persona y están ahí trabajando, digamos, en corto, pues a lo mejor está bien, lo pueden hacer. Pero ya para sus programas, incluso si ustedes van a explicar algo, no sé, en algún momento a un grupo de personas o a más personas, y va a ser un poco más formal también, a lo que voy, cuando se hace un código un poco más formal, esto no lo utilicen. Esto es una muy mala práctica, muy mala notación. Muy raro van a encontrar ustedes ya código que lo utilicen. Esto es muy muy de beginner, ¿no? De muy ¿cómo se dice? Muy básico. O sea, no, pero una mala práctica, vaya. ¿Ok? Ahí se los dejo también como nota y como tip. Si van a utilizar a lo mejor números, pues utilícenlos tal y como es, con su nombre. Yo ahorita lo estoy haciendo, les recuerdo, en español. Normalmente, pues para que ustedes tengan la facilidad ahorita que empiecen a recordar, a practicar. Pero también el nombre de sus variables debe de ser en inglés. ¿Ok? Bueno, las que son variables de tipo cadena o tipo numérico, se dan cuenta que las estamos declarando y asignando al mismo tiempo. Más adelante vamos a ver un tipo de declaración donde podemos hacer primero la declaración de la variable, pero sin asignarle ningún valor. Esto lo vamos a ver con estructuras un poquito más complejas, como lo son las listas, ¿ok? Pero en general, cualquier variable que nosotros, o constante que nos... Bueno, las constantes normalmente se asignan al momento, ¿verdad? Pero cualquier variable que nosotros declaremos debe de estar asignada en ese instante, ¿ok? Otra forma para el tipo cadena es var. Y nos vamos a auxiliar de la misma estructura para hacer una asignación de valor. String.empty. Nosotros, por decir, en algún programa que vayamos a iniciar, pues vamos a necesitar alguna variable de tipo cadena que no tenga un valor asignado al inicio. Para eso nos vamos a utilizar de la misma estructura. Por eso les digo que el tipo de variable es muy importante también conocer su estructura y todo lo que tiene comprendido. Pues sí, si vamos a navegar a string es una estructura muy grande dentro de C# y que nos provee varias herramientas. Nos va a dar muchos métodos que ahorita los vamos a ir analizando poco a poco. Y nos va a dar la facilidad de poder escribir un código un poquito más rápido, ¿ok? Esta es otra forma de declarar una variable de cadena auxiliándonos. Profe, yo tengo una duda. Cuando vamos a declarar un string, ¿es igual hacerlo con un var, así como vimos var, o con la palabra string? Gracias por la pregunta. Les recuerdo nuevamente, estas dos declaraciones explícitas ya no se usan mucho. Las que yo les recomiendo, y vamos a estar, bueno, no les recomiendo yo directamente, sino es una recomendación de general de buenas prácticas, es estar utilizando la palabra reservada var. Ok. 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 Gracias. Nosotros la recomendación que debemos de seguir
es estar utilizando la declaración de variable implícita. ¿Ok? ¿Ya por qué? Porque ya viene implícita dentro del tipo de dato que estamos asignando. ¿Ok? Esto se empata con lenguajes que ya tenemos como JavaScript y PHP. Ah, ok. O sea, con var, yo ya no tengo que ponerle string, float y así, ya nomás le pongo var y ya. Así es, pero debes de tener conciencia de que... Sí, que el dato no es sobreescribible, o sea, no puedo poner un var string y luego usar un var y cambiarlo a esa misma variable un número. Exacto. Ah, ok, gracias. Sí. Esto es, esta declaración implícita tendrá alrededor de unos 5 o 6 años, tal vez, que se empezó a utilizar y se empezó a expandir. Sobre todo por la facilidad de escritura de código que tiene, como lo vemos en otros lenguajes, sobre todo JavaScript. Esto siento que se heredó de ese tipo de lenguajes. Pero pues se mantiene la estructura, ¿no? Eso sí siempre va a ser presente. Cualquiera de las dos está bien realmente, ya sea la que hagas una declaración explícita o también está bien, pero para lectura y nuevas reglas de lectura de código, sí, para que nos ayude a nosotros a leer el código, lo mejor es que tengas declarado la palabra var, ¿ok? Muchas de las buenas prácticas que nosotros vamos a tener, sobre todo esto que les comento del camel case, del tipo de palabra reservada que tenemos que utilizar, de que debe estar escrito con minúscula y no con mayúscula, todo este tipo de recomendaciones van orientadas a que ustedes generen esa escritura un poco más limpia de su código, para que les ayude tanto a ustedes en futuros mantenimientos que tengan que hacer, o les ayude a otros programadores que tengan que intervenir en su código, ¿no? Es por eso tantas recomendaciones y tantas buenas prácticas. ¿Ok? Y esta de la palabra var o declaración implícita de tipo de variables es muy básica, es lo que debemos de estar utilizando en estos días. ¿Ok? ¿Por qué siento yo que también viene esto? Porque muchos desarrolladores, como les practicaba la vez pasada, pues nos vamos orientando a lo que es el front-end, al full stack. Y si se dan cuenta, muchos de ustedes yo creo van orientados para eso. Si ya conocen JavaScript o algún otro lenguaje, pues esto se parece mucho a otros lenguajes, ¿no? Entonces ya es más fácil para ustedes captar luego qué es lo que está declarando ahí el programa y cambian, aunque se estén cambiando como de plataforma. Bueno, continuamos entonces con las estructuras. La estructura string nos va a proporcionar, como lo vimos, ese auxiliar de poder declarar una variable empty y no hacer a lo mejor esto, ¿no? Esto puede tener errores. Esto no es precisamente un string empty, que luego nos encontrábamos mucho a veces nosotros en código con este error, ¿no? Esto realmente no es un string empty, y si necesitábamos validar en algún momento en nuestro código si esta cadena iba vacía, pues a lo mejor esa validación se la saltaba, porque pues no, como tal no es una cadena vacía, aunque tiene el espacio, tiene ahí un carácter, ¿ok? Necesitaba hacer esto. Entonces, pues ahí nos ayuda esta estructura a darnos un string que realmente esté vacío, ¿ok? Bueno, lo que quiero que vean y estamos viendo aquí también es que todas las declaraciones que estamos haciendo están teniendo asignación en ese instante. En ese mismo instante que la declaramos está teniendo un valor, aún así sea vacío con el string empty, ¿no? Igual,
muchas de las estructuras que nosotros vamos a tener pueden ser asignadas directamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Miren cómo, por decir ahí, true es una estructura, y si nos vamos a navegar hacia ella, pertenece a la estructura de tipo boolean. Ok, la palabra reservada true también es una estructura, pero es una estructura que tiene un valor al mismo tiempo. O sea, tanto true como false. Declaración de variables con... O sea, tanto true como false me llevan a la misma definición, a la misma estructura. Ok. O sea, van viendo ustedes ya con esto cómo pues podemos manejar cantidad de datos. Vamos a ir, conforme vayamos avanzando, a lo mejor viendo otras estructuras. Ahorita estas son las básicas, sería básicamente asignar números, asignar cadenas y asignar booleanos. Y pues todas comparten lo mismo, ¿no? Todas están asignadas a una estructura. Ya vimos que una estructura pues nos va a proporcionar no solamente un tipo de datos, sino nos va a proporcionar también valores, y nos va a proporcionar a veces la misma estructura un valor definido, ¿no? Como lo vimos en el caso de booleano. Esto que se los estoy explicando realmente lo deben de tener presente, más como conocimiento de las características que ustedes pueden estar explotando de los tipos de datos que están utilizando. ¿Ok? Por decir, vamos a cambiar esta, ¿no? De tipo int. Vamos a manejar un int.max para asignar un valor máximo. Ahora vamos a escribirlas en consola. Okay. Esta estructura que estoy, esto que estoy utilizando aquí, esto no lo vimos la clase pasada. Es una forma de hacer una concatenación de caracteres utilizando los valores de una variable. ¿Ok? En otras palabras un poco más sencillas, es poder escribir una línea de texto utilizando el valor de una variable. Para eso vamos a utilizar el signo de pesos, vamos a abrir comillas dobles. Vamos a poder escribir el texto que nosotros querramos. Pues ir aquí, ¿no? Ejemplo de valor. De valor entero. Y dentro de las comillas vamos a poder escribir, abrir o cerrar comilla, las llaves, gracias. Y vamos dentro de esas llaves a escribir el nombre de nuestra variable que queremos imprimir o queremos utilizar en esa estructura, ¿no? Es decir, aquí vamos a utilizar esta y vamos a utilizar esta, ¿no? Aquí les tengo otro como tip también. Este a lo mejor ya lo conocen ustedes de otros IDEs de desarrollo. Digamos que tenemos una lista de varias textos similares, como lo vemos aquí, ¿no? Y por decir, ahí me faltó escribir la E en ejemplo.
y lo quiero sustituir o lo quiero escribir en todos. Nos vamos a posicionar con nuestro mouse o vamos a poner nuestro puntero en el lugar donde queramos de esa línea. Vamos a poner Shift Alt, y después nuestro puntero lo vamos a dirigir hasta el final de la línea, de las líneas que querramos cambiar. Ya después puedo escribir ahí, ¿no? La E que me hizo falta. O puedo escribir otras cosas también. Y lo va a cambiar sobre todas las líneas. Desde la que inicié hasta abajo. Por decir aquí también, ¿no? Pues en entero, ¿no? Pero aquí nada más es entero en este caso. Y el otro que vamos a escribir es cadena. Otra ventaja del IDE, pues variable, si nosotros vamos escribiendo, nos va a ir completando lo que queremos, ¿no? Aquí por si yo quiero la variable cadena 1. Aquí variable cadena 2. Variable cadena 4. Variable booleana true. Nos lo completa también. ¿Cómo nos lo completa? Por decir, ahí ustedes escriban hasta ahí, ¿no? Variable booleana f, control espacio, lo completa. O les va a dar una sugerencia. No sé, por ejemplo, en estas, ¿no? Que casi todas se llaman similar. Ahí me va a decir, tengo dos opciones, ya nosotros vamos a poder elegir cuál queremos. En este caso creo que era la 2, ¿no? Ahí está. Vamos a escribir también la primaria y las otras dos que nos hace falta. Otra cosa, si se van dando cuenta, conforme vamos utilizando nuestras variables, se van iluminando y se les va quitando la línea quebrada de abajo que está en verde. O sea, la línea quebrada roja nos indica que hay un error, pero mientras está en verde únicamente nos está indicando que a lo mejor esa variable no se está utilizando. Variable cadena en 3, ¿no? Variable cadena... No, pues la pondré aquí. Y variable primaria. Ok, entonces aquí vemos muchas cosas conforme vamos escribiendo el código, ¿no? Lo que les digo que se van iluminando nuestras variables. Vamos viendo también cómo podemos escribir o cómo podemos utilizar nuestros valores de variables en cadenas. Esto que estoy aquí ejemplificando les va a ser muy útil también en el momento que ustedes empiecen a escribir código y necesiten generar logs. Ok, después vamos a ver por ahí una herramienta que vamos a utilizar para los logs. Pero esto que estamos utilizando normalmente lo van a utilizar ustedes mucho cuando quieran ya sea que estén haciendo aplicaciones de consola, ya sea que estén haciendo aplicaciones de escritorio, ya sea que estén haciendo aplicaciones web, ya sea que estén haciendo servicios API. Esta estructura les va a servir mucho para escribir logs. En algún momento ustedes van a querer dar seguimiento a algún error, alguna excepción, o hacer un tracking de cómo está su código funcionando. Entonces esta estructura les va a servir demasiado para eso, ¿ok?
Ya vimos estas estructuras, ahora vamos a hacer otro pequeño ejemplo aquí. Por decir, yo me percaté que aquí todas dicen teres 1 o teres 2, ¿no? Pues está como mal escrito. Caracteres 1, caracteres 2, pero realmente son cadenas los que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, con Control Shift RR, no, a ver, espérenme, es Control RR, vamos a poder hacer el cambio de nuestra, en este caso de nuestra variable, pero lo vamos a poder utilizar en métodos, en clases o propiedades. Ok, ahorita lo vamos a utilizar aquí en variables. Se ilumina y vamos a poder hacer el cambio de esa variable y nos va a ayudar a modificarlo, y si se dan cuenta modifica todo donde lo estamos utilizando. Eso es con Control RR, o en tu caso no sé si sea con Control R y después Control R otra vez. Entonces Control RR. No quiero utilizar un nombre tan largo, ¿no? Simplemente cadena 1, cadena 2. Y como lo vimos la clase pasada, pues nos falta una línea ahí para que se mantenga esto, ¿no? Lo voy a poner aquí. Sobre todo esta parte, ¿no? No el console line, sino es esta estructura de aquí adentro la que van a estar ustedes utilizando para los logs que les digo que después van a ir generando. Y ahora sí, pues vamos a ejecutar nuestro programa. Y vamos a ver qué nos escribe para cada uno, ¿no? Y ahí lo tenemos presente. Ejemplo de valor entero, ejemplo de valor entero con valor máximo, qué nos escribió para comillas dobles, qué nos escribió para comillas simples, pues por decir ahí repetí un poco simple, ¿no? Para la cadena vacía, pues no nos escribe nada. Para valor true y para valor false, pues si se dan cuenta nos da directamente el nombre en cadena, ¿no? Cuando nosotros no escribimos nada de cadena aquí, pero ¿qué creen? Eso ya es parte de la estructura. Si nosotros nos vamos a navegar, tenemos ahí estructuras que nos devuelven el nombre del valor como tal, de esa estructura de false o true. Y esto ya no nos preocupamos nosotros, ya lo hace directamente el sistema. Ok, nada más con la simple asignación. Aquí toma el valor en cadena. ¿Qué vendría de tu string? Ok. ¿Dudas aquí? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Sí, profe, empecé en una compu nueva, o sea, cambié de compu, y cuando le pico, ya que le pico iniciar, ¿cómo le hago para que se ve que se abre la pantallita negra y se cierra? ¿Cómo le hago para que se quede abierta? Ah, ok. No me acuerdo. Es esta línea. Falta el read key. Ah, ok, faltó ese entonces. Ajá. Ah, ya vi, gracias. Sí. Ok, comentarios, observaciones, dudas, más o menos quedó claro. Declaración de variables, tipos de datos y estructuras. Ahorita vamos a ver, les voy a pasar como la lista de todos los tipos de datos que podemos utilizar, aunque los vamos a ir utilizando poco a poco también. No es como la intención ahorita darles todos y decirles apréndanselos y a ver cómo los usan, ¿no? No, esto de tipos de datos pues también lleva tiempo.